Estamos grabando y vamos a compartir la pantallita que teníamos. Por ahí si ustedes se silencian y hablan cuando quieran hablar, para mí es un gusto, pero si ustedes están silenciados parece que hay menos problema con la memoria y con toda esta cosa. Bueno, decíamos que estábamos con los principios del realismo filosófico, estábamos analizando el segundo de ellos, el principio de no contradicción, con un PDF que yo les dejé y empezamos a leer el otro día y hoy vamos a continuar leyéndolo. Estaríamos aquí en este segundo punto. ¿Qué teníamos que ver de estos 4 principios filosóficos del realismo gnoseológico? Teníamos que ver 2 características de cada uno: su evidencia y su irrefutabilidad. La evidencia estaba dada por la captación inmediata del hecho, del principio. En la existencia de un yo cognoscente se nos hacía más patente que en esto que estamos metidos ahora, que es el principio de no contradicción, porque el principio de no contradicción, digamos, necesita de toda una explicación, que es lo que estamos llevando adelante, mediante ese PDF que estábamos leyendo. Muy bien, PDF que voy a tener que volver a subir. Si lo pueden tener a mano, mejor. Así me ayudan a leer. Aguárdenme un cachitín. No, ahí empieza a jorobar de vuelta. No. Voy a tener que suspender algo. Permiso. Si ustedes ven mis anteojos, se debe ver el pestaneo de mi máquina. Qué cosas, ¿eh? Sí, profe. Qué cosas que tiene esto. Vamos a dejar de compartir a ver si se deja de embromar. No, no se deja de embromar. Ahí dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Háblenme porque me siento solo. Sí. Y si nosotros apagamos nuestras cámaras, A oscuras. A ver, apaguen sus cámaras. Hagan como mis alumnas secundarias que no ponen la cámara ni loco. Están todos dormidos. Todos Es dormidos cierto. están. No, no hay caso. No hay caso. Qué cosa, che. Oh, che, estoy macana. Bueno, chicos. Pero nosotros lo vemos a usted, ¿eh? Sí, ya sé. Al menos yo lo veo, no sé el resto. Sí, lo que pasa que, bueno, salvo que dé la clase así, pero sin leer nada. No tengo problema, la doy. La doy. Y leemos nosotros, profe, de lo que Bueno, podamos leer. ¿se sigue grabando esto? Dice que sí. Bueno. Se sigue grabando. Igual también nosotros podemos compartir pantalla en el caso que sea necesario. Sí, pero creo que los tengo que habilitar yo. Lo que pasa es que tengo la pantalla en negro, no veo nada. No veo nada. Bueno, a ver. Bueno, sigo. Si ustedes llegan a tener ahí, cuando falten 10 minutos, me avisan. Ok. ¿Sí? Bueno, le avisamos, sí. Bueno. Menos mal que estudié para hoy. Estoy sin machete. Bueno, no me acuerdo bien dónde habíamos quedado del principio de no contradicción. Creo que estábamos leyendo el punto donde se hablaba en realidad la raíz ontológica de esta fundamentación. Es decir, esto que es un principio, lo estamos viendo como un principio gnoseológico y lógico, en realidad es un principio metafísico, es decir, la no contradicción del ente se da en el orden del ser. Es el ser el que no es contradictorio. Porque si esto, que es una cinta scotch, hoy tengo una cinta scotch, esto es una cinta scotch y no es otra cosa, ahí está el principio de no contradicción. Si esto fuera una cinta scotch y fuera otra cosa,
estaríamos en problemas, pero no para hacer filosofía. Estaremos en problemas para vivir y para conocer el mundo que nos rodea. Me pareció que alguien quería decir algo. ¿No? Yo toco a ver si algo se soluciona, pero parece que no. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Muy bien. En ese apunte tienen un título, si pueden buscarlo, donde dice algo de la inducción, del principio de no contradicción desde la inducción. Conocimiento inductivo del primer principio. Eso. Agostina, ¿te animas a leerlo? Sí. Bueno. Dice, el principio de no contradicción es conocido de manera natural y espontánea por todos los hombres a partir de la experiencia. Constituye un juicio per se notum omnibus, es decir, manifiesto por sí mismo a todos, pero no es una sentencia innata que el entendimiento poseería ya antes de empezar a conocer, ni una especie de esquema intelectual para comprender la realidad. Para emitir este juicio, es necesario conocer con anterioridad sus términos, ente y no ente, nociones que captamos solo cuando a través de los sentidos la inteligencia entiende la realidad externa y aprehende, por ejemplo, el papel, ente, y la máquina de escribir como distinta de aquel no ente. Tratándose de las dos primeras nociones que formamos, todos los hombres conocen necesariamente y de modo inmediato esta ley de la no contradicción. Muy bien. Acá lo capturé ¿Sí, el no? PDF en mi Ok. celular. Perfecto. Bueno, está claro. Es una certeza natural, dice la primera. Uno no se hace con el principio de no contradicción, le llega apenas adquiere la noción de ente. Imagínense, nosotros la noción de ente la tenemos desde nuestra más tierna infancia sin saberlo. Cuando el nene pregunta, ¿qué es esto? Y se le dice un perro, no está pensando a ver si eso en vez de ser un perro es otra cosa. Su inteligencia asimila de modo natural la esencia de esa cosa. Después, cuando estudie filosofía, si es que lo hace, algún día le va a poner estos nombres. Pero mientras tanto, no. Sigamos un poquito más. Como es natural, Como es natural, en los inicios del conocer este principio no se expresa en su formulación universal, es imposible ser y no ser, pero sí se conoce con toda su fuerza y se actúa de acuerdo con él. Por ejemplo, un niño sabe muy bien que no es lo mismo comer que no comer y obra en consecuencia. claro, bueno. Muy bien. Bueno, vamos a parar un poquitito ahí. Vamos a parar un poquitito ahí. Quedan más o menos 3 carillas. Les pido que las completen con la lectura, ¿sí? Voy a pasar a explicar de qué modo es irrefutable. Hasta aquí hemos visto, y lo que falta de leer de esto, la evidencia. Acuérdense que de cada principio estamos viendo la evidencia y la irrefutabilidad. ¿Cómo demostramos la irrefutabilidad del principio de no contradicción? Tendremos que explicar de qué modo trató de refutarse este principio. No se hizo de manera muy ordenada, que digamos, ni muy filosófica, que digamos. Como el principio de no contradicción implica una imposibilidad, porque es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, eso dice el principio. Se trató de mostrar que cosas que en algún momento se tuvieron como imposibles, después fueron posibles.
históricamente hablando. Por ejemplo, alguna refutación al principio de no contradicción de la imposibilidad de que el ser sea y no sea a la vez se esgrimió desde este lado. Para el ser humano hasta el siglo XV, más o menos, era imposible que la Tierra se moviera. Hasta Copérnico, más o menos. ¿A quién le cabía en la cabeza que la Tierra podía estar en movimiento cuando uno la ve y está quieta? La Tierra, el planeta Tierra, ¿no? O que la Tierra fuera redonda. Si la Tierra fuera redonda, se decía, en una visión, en un paradigma tolemaico de Ptolomeo, que se creía que la Tierra era plana. Si la Tierra fuera redonda, como lo es la Luna, la gente se caería, decían. Y la gente no se cae, no sabemos de historias donde la gente se caiga del planeta o de esto llamado Tierra. Pero, dice esta presunta refutación, después, tanto la matemática como la ciencia experimental demostraron que en realidad aquellos que pensaban que la Tierra era esférica, que ya Anaxágoras pensaba esto, ya los griegos suponían esto, no fue Copérnico o Galileo los que pensaron esto. Ellos se encargaron de dar un paso más en la esfericidad de la Tierra y el movimiento de la Tierra. Lo que se creía un imposible, dice esta presunta refutación, fue posible. Es decir, fue posible que la Tierra se moviera. Por lo tanto, dicen, lo que hoy se cree que es imposible que el ser sea y no sea a la vez, al mismo tiempo y bajo el mismo respecto, tal vez algún día nos demos cuenta que algo puede ser y no ser a la vez, es decir, eludir la universalidad y la realidad de principio irrefutable del principio de no contradicción. No digo que estén de acuerdo, pregunto si me expliqué. ¿Desde dónde se trató de refutar esto? Desde lo relativo al conocimiento actual. Es decir, Por ahora no es esto, pero en un futuro puede pasar y se entiende distinto. Por claro, ahí me equivoco. no, está muy bien. Eso es lo más sensato que se puede decir, Tomás, en mi opinión. Bien, ¿qué vamos a decir nosotros de esta presunta refutación? Bueno, es un grave error, porque el decir que la Tierra no se mueve no es un imposible. Es algo que no se tenía evidencia ni demostración, pero no era algo imposible, porque de hecho la Tierra se movió siempre. Así que no solamente que es posible, sino que además es real que la Tierra tiene dos movimientos, ¿no? Sobre su eje y sobre la órbita del Sol. Orbita el Sol y gira sobre su propio eje, ¿no? Rotación y traslación. De imposible nunca tuvo nada de imposible. Que alguien dijera que era imposible se equivocaba. Era como que alguien dijera que era imposible que un ser humano llegara a caminar por la Luna, y no fue imposible. Se hizo y se sigue haciendo. A lo sumo podía ser poco probable, de acuerdo al sentido común y a la ciencia experimental y físico-matemática desarrollada hasta el Renacimiento, más o menos, hasta el siglo XV y XVI, era poco probable de captarse, evidentemente o por demostración, pero no quiere decir que fuera imposible. El pensar que la esfericidad de la Tierra no podía ser tal porque si no la gente se caería, es entender mal la imposibilidad. Porque evidentemente no es imposible que la Tierra sea redonda, porque la Tierra es un esferoide en realidad. La Tierra es redonda, por decirlo de algún modo, y la gente no se cae de ningún lado. No se cae del planeta, nadie. No. Por lo tanto, eso ustedes lo van a encontrar sobre todo en la secundaria, cuando sean profes de secundaria, y no tan secundaria. Todavía hay gente en nivel superior que se da el lujo de pensar así medio reflexivamente.
pero van a escuchar esto. Profesor, ¿y usted qué sabe si los perros no hablan? Y si un día se descubre que hay perros que hablan y no hablan adelante del ser humano, a mí me lo han dicho esto, tipo las películas de Pixar donde los juguetes hablan entre ellos y cuando viene el dueño dejan de actuar y parece que fueran inertes, no sé si vieron Toy Story, todas esas películas, Sí. magníficas películas. Esa cosa así conspiranoica, ¿no? Que tiene, es parte de la mente infantil eso, ¿no? De creer que a espaldas nuestras los animales en realidad hablan, pero no, adelante nuestro no hablan. Bueno, nosotros podemos negar la imposibilidad cognitiva del animal para hablar. No es que como nunca escuchamos que los animales hablan, deducimos que no hablan. No, no. No están facultados para el habla. Eso es un tema de filosofía del lenguaje, ¿no? ¿Se entiende un poco por dónde iba la refutación? ¿Por dónde se intentaba refutar la imposibilidad de que el ser sea y no sea a la vez? Por lo tanto, es totalmente impugnable. Hay que impugnar esa refutación. No es válida esa refutación. Porque en realidad están tomando por analogía algo que no era imposible. Vuelvo a repetir, no era imposible que una persona caminara por una esfera y no se cayera. No, evidentemente no es imposible. Es totalmente real eso. Y en ningún momento se pensó que era imposible. Vuelvo a repetir. Ahí se confunde lo imposible con lo improbable, que no es lo mismo. Nosotros, en lógica, creo que con ustedes no llegamos a ver proposiciones modales, pero hay que distinguir muy bien para filosofía, sobre todo cuando uno es profesor de filosofía, qué diferencia hay entre imposible o improbable. Imposible o improbable. No es lo mismo. Era muy improbable, vuelvo a repetir, para aquellas épocas, que la Tierra se moviera, pero no era imposible. Marcelo, Sí, esto tiene que ver también con el empirismo, ¿no? sí, tal cual. Muchos filósofos empiristas han tratado de refutar el principio de no contradicción. Aduciendo, Eduardo sos, ¿no? Sí, la voz era de Eduardo. Sí, Aduciendo que en realidad la presunta universalidad del principio de no contradicción, es decir, al hablar de universalidad estamos hablando de que sí o sí se tiene que dar siempre, de manera universal. Los empiristas son bastante enemigos de eso, después lo vamos a tener que ver. Niegan la validez del conocimiento universal, de cualquier conocimiento universal, pero también van a negar los primeros principios lógicos y mucho más metafísicos, ¿no? Al tratar de negar el principio de no contradicción, los empiristas van a proponer lo siguiente. En realidad hay una tradición filosófica, hay una manera de pensar la filosofía, por ejemplo el realismo, que admite a la no contradicción como un principio, pero en realidad no es un principio, dicen ellos. No es un principio universal, sino que es un punto de partida de un modo de hacer filosofía. Y nosotros los empiristas planteamos otro, que no tome a la no contradicción como un principio, sino como algo relativo a un momento histórico. Lo cual está haciendo que ese pensador empirista, para negar el principio de no contradicción, lo esté utilizando. Volvemos a caer en el mismo círculo de cuando se trataba de refutar, por ejemplo, la existencia de un yo cognoscente. Porque si yo digo, pongámonos un poquitito en la piel del empirista, perfecto, vamos a conceder. A ver, yo no voy a ver, ustedes me van a decir si ven, ¿eh? Si yo tengo el grupo A, ¿se ve esto? sí. No es lógica, Sí, no se profesor, re asusten, bien. ¿eh? ¿Se acuerdan cuando se muestra esta cosa de lógica? Bien. Nuestro amigo empirista, nuestro filósofo empirista dice, no, el principio de no contradicción en realidad pertenece a un grupo de filósofos, de la tradición griega, de la escolástica. Ellos han tomado esto como un principio universal e irrefutable.
que no puede escapar a ningún sector de la realidad, o mejor dicho, que ningún sector de la realidad puede estar fuera de esto. Pero eso no es así. Porque estamos nosotros, los empiristas, que en realidad el principio de no contradicción lo negamos. Decimos que no es un principio. Que en realidad es una construcción mental, pero que no es un principio ineludible. Bueno, para distinguir a A de B, por un lado los que aceptan el principio de no contradicción como un principio, y por el otro lado los que no aceptan la no contradicción como un principio, yo pregunto, ¿no hay que aplicar el principio de no contradicción para hacer esta distinción? Para decir que A es A y no es B, y B es B y no es A. Porque es una cosa o la otra. Pero una cosa o la otra, clarísimamente. Como cuando yo decía al nene entiende que comer y no comer no es lo mismo, y que un perro y otra cosa no es lo mismo. Que un perro no es lo mismo que su mamá. Está usando el principio de no contradicción. Esta presunta refutación del principio de no contradicción, dividiendo a la filosofía en dos, entre los que la aceptan como principio y los que la niegan como principio, también está implicando el principio de no contradicción. No sé si se llega a ver acá arriba. Sí, se ve. Sí, perdón, Otra profesor, vez sopa. Perdón, sí. sí. No, Daniela está esperando que la Ah, qué quiere entrar. macana. Qué macana porque no veo nada. A ver, pará. Algo pasó que aparecieron de golpe, ¿eh? A ver, pará. Qué porquería esto, che. Qué porquería. ¿Ven en mis anteojos lo que pasa? Sí. Aparece un segundo y no me deja hacer nada la porquería esta. Ay, ay, ay. No sé, ustedes no la pueden sumar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cambiar de máquina. ¿Sí? O ver si me puedo meter el celular. ¿Qué hora es ahora? Empecé 9:20. No, hace poquito que empezamos. Hace poquito. Me da no sé qué estar haciendo la cosa tan desprolija, chicos, pero vieron, cuando no depende de uno. No pasa nada, profe. Salimos y volvemos a entrar. Uno quedó afuera. Igual queda grabada la clase, pero como usted quiera. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Salimos de vuelta y entro y no comparto absolutamente nada. A ver si se queda. Y a Victoria avísenle que Ok. la incorporamos en un